¿Te has imaginado alguna vez ser arrojado vivo a una olla de aceite hirviendo? Para la mayoría, sería una sentencia de muerte instantánea y agonizante, pero para un hombre se convirtió en uno de los milagros más extraordinarios registrados en la historia cristiana primitiva. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó esta tortura inimaginable y, contra todo pronóstico, sobrevivió ileso en un testimonio de fe que resonaría a través de los siglos. Al final del primer siglo, la situación era sombría para los seguidores de Jesús. La mayoría de los apóstoles originales ya habían sido martirizados por su fe. Pedro, crucificado cabeza abajo; Santiago, decapitado por orden de Herodes; Andrés, crucificado en Grecia. Uno tras otro, aquellos que habían caminado con Cristo pagaron el precio máximo por su lealtad. Juan, sin embargo, permanecía. Ahora, un hombre anciano era el último vínculo vivo con Jesús, el último testigo ocular que podía decir: lo vi, lo toqué, escuché su voz. Su longevidad no era accidental. Jesús había sugerido la posibilidad de que Juan permaneciera hasta su regreso, cuando respondió a Pedro: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Los años habían transformado al joven impulsivo, antaño llamado Hijo del Trueno, en un sabio patriarca de la Iglesia primitiva. Sus cartas a las iglesias enfatizaban el amor como la esencia del Evangelio. Su presencia era un faro de esperanza para los cristianos que enfrentaban una persecución creciente. Si bien el Imperio Romano toleraba la mayoría de las religiones, el cristianismo presentaba un desafío único. Los cristianos se negaban a adorar al emperador como divino, una práctica obligatoria considerada una simple demostración de lealtad cívica. Esta negativa era interpretada como sedición, convirtiendo a los seguidores de Cristo en blanco de sospecha y hostilidad. El emperador Domiciano, que gobernó Roma desde el año 80 y uno hasta el año 96 después de Cristo, elevó la persecución contra los cristianos a nuevos niveles. A diferencia de Nerón, cuya violencia contra los cristianos se limitó principalmente a Roma, Domiciano institucionalizó la persecución en todo el imperio. Domiciano insistía en ser adorado como Dominus et Deus, Señor y Dios. Cualquier negativa a participar en este culto era considerada traición. Se erigieron estatuas del emperador en los templos y se exigía a los ciudadanos ofrecer incienso ante ellas como prueba de lealtad. Para los cristianos, cuya fe declaraba un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, este requerimiento era imposible de cumplir. La elección era clara y terrible: negar a Cristo o enfrentar la tortura y la muerte. Juan, como líder prominente de la Iglesia en la provincia romana de Asia, la actual Turquía occidental, se convirtió en un objetivo específico de esta persecución. Su influencia en las iglesias de las principales ciudades, como Éfeso, Esmirna y Pérgamo, lo hacía particularmente peligroso a los ojos de las autoridades romanas. Su negativa a adorar al emperador no podía ser tolerada. La tradición cristiana primitiva, conservada en los escritos de Tertuliano, Jerónimo y otros padres de la Iglesia, relata que Domiciano ordenó personalmente que Juan fuera llevado a Roma para enfrentar el juicio imperial. El venerable apóstol sería utilizado como ejemplo para todos los cristianos. En Roma, Juan fue llevado ante las autoridades imperiales. A pesar de su avanzada edad, los historiadores estiman que tendría más de 90 años, se mantuvo inquebrantable en su devoción a Cristo. Cuando se le ordenó renegar de su fe y ofrecer incienso a la estatua del emperador, Juan se negó categóricamente. La sentencia fue rápida y destinada a servir de ejemplo. Juan sería ejecutado públicamente de una manera tan horrible que disuadiría a otros cristianos de seguir su ejemplo. El método elegido era particularmente cruel: la inmersión en aceite hirviendo. Esta forma de ejecución era excepcionalmente brutal incluso para los estándares romanos, que incluían la crucifixión y la exposición a las fieras. Morir por aceite hirviendo era agonizante, causando dolores indescriptibles, mientras la piel y la carne literalmente se desprendían de los huesos.
La muerte, aunque segura, rara vez era rápida. El lugar elegido para la ejecución fue la Puerta Latina, una de las entradas principales de Roma. Allí, frente a una multitud compuesta tanto por ciudadanos romanos como por cristianos aterrorizados, se preparó un gran caldero de aceite sobre un fuego intenso. Mientras el aceite burbujeaba y la multitud aguardaba el sangriento espectáculo, Juan fue conducido al lugar de la ejecución. Testigos afirman que permaneció sereno, con sus labios en oración continua. Algunos relatos sugieren que recitaba las palabras de Cristo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Los soldados sujetaron a Juan levantando su cuerpo envejecido. Con un movimiento brusco, lo arrojaron al caldero de aceite hirviendo. La multitud contuvo la respiración, algunos volteando el rostro para no presenciar el horror inminente. Los cristianos en la multitud cerraron los ojos, orando fervientemente. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación natural. En lugar de los gritos de agonía esperados, un silencio surreal envolvió el lugar. Cuando los espectadores volvieron a mirar, vieron algo inexplicable. Juan seguía en el caldero, completamente inmune al aceite hirviendo. Según los relatos conservados por Tertuliano en el II siglo, el apóstol parecía refrescado, como si estuviera en un baño relajante, en lugar de un instrumento de tortura. La escena evocaba recuerdos de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes habían permanecido ilesos en el horno ardiente de Nabucodonosor siglos antes. Al igual que ellos, Juan no sufrió ningún daño. El fuego que debía consumir su carne no dejó marca alguna. Después de un lapso que pareció una eternidad para los atónitos observadores, Juan fue sacado del caldero. Para asombro de todos, no tenía quemaduras en su piel, ni señal de herida. Su cabello y su ropa permanecieron intactos, como si el aceite hirviendo hubiera sido solo agua tibia. Este suceso extraordinario fue registrado no solo en tradiciones cristianas, sino también mencionado por historiadores romanos que, aunque escépticos ante la explicación milagrosa, confirmaron que algo inexplicable ocurrió en la Puerta Latina. La multitud reaccionó con asombro. Muchos de los paganos presentes cayeron de rodillas, declarando que solo un poder divino podía explicar semejante prodigio. Algunos soldados romanos, entrenados para ser implacables, arrojaron sus armas al suelo, negándose a seguir persiguiendo a alguien tan claramente protegido por los dioses. Las autoridades romanas se encontraban en una situación imposible. Ejecutar a Juan, tras semejante manifestación sobrenatural, corría el riesgo de provocar una revuelta. Por otro lado, liberarlo equivalía a admitir la superioridad del Dios cristiano sobre el culto imperial. La solución encontrada fue el exilio. Domiciano, informado de lo ocurrido, ordenó que Juan fuera desterrado a la isla de Patmos, un pequeño y árido pedazo de tierra en el mar Egeo que se usaba como colonia penal romana. Allí, aislado de la comunidad cristiana, el apóstol no podría continuar liderando ni fortaleciendo a las iglesias bajo persecución. Para las autoridades romanas, esto parecía una solución adecuada. Juan era demasiado anciano para escapar de Patmos, y aislado, su influencia quedaría neutralizada. Lo que no podían prever era que este exilio resultaría en una de las revelaciones más profundas e impactantes de la historia cristiana. El propio Juan describe su situación en el Apocalipsis: «Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús». El milagro del aceite hirviendo permaneció vívidamente en la memoria de la iglesia primitiva. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, escribiendo alrededor del año 200 después de Cristo, se refiere al evento como un hecho histórico ampliamente conocido. En su tratado de Praescriptione Haereticorum, sobre la prescripción contra los herejes, menciona explícitamente que Juan fue sumergido en aceite hirviendo, pero salió ileso. San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín en el IV siglo, también registra el incidente. En su comentario sobre Mateo escribe: Juan el apóstol, que también era evangelista,
fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo por orden de Domiciano, pero, protegido por la gracia de Dios, salió tan ileso como estaba libre de corrupción por la lujuria. A lo largo de los siglos, este milagro inspiró a incontables cristianos que enfrentaban persecución. Eventualmente se construyó una iglesia conocida como San Giovanni in Oleo, San Juan en aceite, en el supuesto lugar del milagro en Roma, cerca de la Puerta Latina. Permanece allí hasta hoy como testimonio de este extraordinario suceso. Artistas medievales y renacentistas a menudo retrataron el milagro en pinturas y esculturas. Tal vez la representación más famosa sea el fresco de Domenichino, pintado a inicios del siglo XVII, que captura dramáticamente el momento en que Juan permanece sereno en medio del aceite hirviendo mientras sus verdugos retroceden asombrados. Patmos era una isla pequeña y árida, con aproximadamente 45 kilómetros cuadrados, lejos de las comodidades de Éfeso, donde Juan había servido como líder de la iglesia. La isla ofrecía condiciones de vida extremadamente duras, especialmente para un hombre de edad avanzada. Los desterrados romanos en Patmos a menudo se veían obligados a trabajar en las canteras, extrayendo el mármol blanco por el que la isla era conocida. Considerando la edad de Juan, no está claro si fue sometido a ese trabajo físico extenuante, pero ciertamente enfrentó aislamiento, escasez de recursos y un gran desconsuelo. Fue en ese entorno desolado donde Juan recibió la extraordinaria serie de visiones que compondrían el libro del Apocalipsis. Como él mismo registra: «En el día del Señor, yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta». Lo que podría haber sido el fin de la historia de Juan, una muerte brutal o un exilio silencioso, se convirtió, en realidad, en el escenario para su contribución más perdurable. Los romanos pretendían silenciar a Juan aislándolo. En cambio, le proporcionaron el ambiente donde recibiría la más profunda revelación escatológica de la Biblia. En sus visiones, Juan contempló el trono de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. El mensaje era claro: a pesar de la persecución presente, la victoria final pertenece a Cristo y a sus seguidores. Después de la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, muchos de sus actos, incluidos los destierros políticos y religiosos, fueron revocados por el Senado romano. El nuevo emperador Nerva adoptó una postura más tolerante hacia los cristianos, permitiendo que muchos desterrados regresaran a sus comunidades. Según la tradición cristiana primitiva, Juan fue liberado de Patmos y regresó a Éfeso, donde continuó liderando las iglesias de Asia hasta su muerte natural algunos años después, posiblemente alrededor del año 100 después de Cristo. Si esta cronología es cierta, hace de Juan el único apóstol que no murió como mártir. En Éfeso, el anciano apóstol completó sus escritos, incluido su Evangelio y sus 3 epístolas, mientras que el Apocalipsis, escrito en Patmos, se centraba en la victoria final de Cristo. Sus escritos posteriores enfatizaban el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Relatos de Ireneo, quien conoció a Policarpo, discípulo directo de Juan, describen al apóstol en sus últimos años como un padre espiritual para muchos, repitiendo constantemente el mandamiento del amor. Una historia conservada por Jerónimo cuenta que, cuando Juan era ya demasiado anciano para caminar o predicar largos sermones, lo llevaban a las reuniones de la iglesia, donde simplemente decía: «Hijitos, ámense unos a otros». Cuando se le preguntó por qué siempre repetía el mismo mensaje, Juan supuestamente respondió: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo éste se cumple, es suficiente». El milagro del aceite hirviendo no fue solo un suceso espectacular, sino que también tuvo un profundo significado teológico para la Iglesia primitiva. A lo largo de los siglos, eruditos cristianos han identificado varias capas de simbolismo en este hecho extraordinario. En primer lugar, el milagro demostró el poder protector de Dios sobre sus fieles siervos.
Al igual que los 3 hebreos en el horno ardiente, Juan ejemplificó la promesa divina en Isaías: «Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». En segundo lugar, la preservación milagrosa de Juan validó su autoridad apostólica y la autenticidad de sus escritos. En un tiempo en que proliferaban los falsos maestros, la intervención divina demostrada de manera tan dramática establecía a Juan como un mensajero auténtico de la verdad divina. El milagro también ilustró la promesa de Cristo acerca del Espíritu Santo como aceite de alegría que unge a los creyentes, mientras que el aceite físico, utilizado como instrumento de tortura, no pudo dañar a Juan. El aceite espiritual de la presencia divina lo fortaleció y sostuvo. Por último, los teólogos medievales vieron en este suceso una prefiguración de la resurrección final. Así como Juan emergió ileso del caldero que debía consumirlo, los fieles surgirán triunfantes de la muerte en la resurrección final prometida en las Escrituras. San Agustín, reflexionando sobre este milagro, observó que el poder que preservó a Juan en el aceite hirviendo es el mismo que transformará nuestros cuerpos mortales en gloria inmortal. La principal fuente histórica del milagro del aceite hirviendo es Tertuliano, quien escribió aproximadamente 100 años después del suceso. En su tratado De Praescriptione Haereticorum, menciona el incidente como un hecho histórico conocido, no como leyenda o rumor. Otros testimonios históricos incluyen los escritos de Jerónimo, Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, e Ireneo de Lyon. Aunque varían en detalles, todas estas fuentes concuerdan en los elementos esenciales. Juan fue sometido a la tortura en aceite hirviendo durante el reinado de Domiciano y sobrevivió milagrosamente ileso. Evidencias arqueológicas corroboran aspectos de esta narrativa. Excavaciones en la región de la Puerta Latina en Roma han revelado restos de estructuras romanas del primer siglo compatibles con un sitio de ejecución pública. La propia iglesia de San Giovanni in Oleo, reconstruida varias veces desde el período medieval, marca el lugar tradicional del milagro. Estudiosos modernos señalan que, si bien no podemos verificar el milagro con métodos históricos contemporáneos, la consistencia y la antigüedad de los relatos, combinadas con la ausencia de refutaciones históricas significativas, sugieren una base histórica sólida. Es notable que incluso los críticos paganos del cristianismo primitivo, quienes a menudo ridiculizaban otros milagros cristianos, raramente mencionaban el episodio de Juan en el aceite hirviendo para refutarlo. Esta ausencia de polémica puede indicar que el acontecimiento era ampliamente aceptado como algo que realmente ocurrió, aunque las explicaciones variaran. Para comprender plenamente el significado del milagro del aceite hirviendo, es esencial considerar el contexto más amplio de la persecución romana contra los cristianos en el primer siglo. A diferencia de la creencia popular, el Imperio Romano en general practicaba la tolerancia religiosa, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus deidades y prácticas, siempre que también demostraran lealtad al emperador mediante el culto imperial. El problema con los cristianos era su insistencia en el monoteísmo exclusivo, la creencia de que solo Jesús era Señor, no el emperador. Bajo Nerón, desde el año 54 hasta el año 68 después de Cristo, la persecución se había localizado principalmente en Roma, después del gran incendio que el emperador atribuyó convenientemente a los cristianos. Sin embargo, Domiciano institucionalizó la persecución, extendiéndola a todo el imperio como política oficial. Las formas de martirio variaban, desde las famosas exposiciones a las fieras salvajes en los anfiteatros hasta crucifixiones, decapitaciones y otras torturas. La inmersión en aceite o plomo hirviendo se reservaba para casos ejemplares, donde las autoridades deseaban una ejecución particularmente dolorosa y pública para desalentar a otros. El historiador romano Tácito, aunque no simpatizaba con los cristianos, describió con disgusto la crueldad de las persecuciones, señalando que muchos romanos
comenzaron a sentir lástima por los cristianos debido a los métodos brutales empleados contra ellos. Fue en este ambiente de terror sistemático que ocurrió el milagro de Juan, sirviendo como un poderoso contratestimonio a la pretensión imperial de poder absoluto. El destino de Juan contrasta notablemente con el de los demás apóstoles originales. Mientras la mayoría murió mártir, Juan sobrevivió no solo al intento de ejecución en Roma, sino que vivió hasta una edad extraordinaria, posiblemente llegando a los 100 años. Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa, primero alrededor del año 44 después de Cristo. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución de Nerón. Andrés, Felipe, Bartolomé y los demás también encontraron muertes violentas en varios rincones del mundo romano y más allá, mientras llevaban el mensaje del Evangelio. Esta diferencia en el destino de Juan no pasó desapercibida para los primeros cristianos. Muchos la conectaron con la conversación registrada en Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro sobre Juan: «Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa?». Aunque Jesús no prometía explícitamente que Juan no moriría, como el propio texto bíblico aclara, su supervivencia milagrosa al aceite hirviendo, seguida de una vida excepcionalmente larga, parecía confirmar un propósito especial para este apóstol. Este propósito especial incluía la preservación de las enseñanzas de Jesús en el cuarto Evangelio, con sus profundas reflexiones teológicas sobre la divinidad de Cristo, y la transmisión de la visión apocalíptica que sostendría la esperanza de la Iglesia durante siglos de persecución. Es profundamente significativo que el apóstol que sobrevivió milagrosamente al aceite hirviendo fuera el mismo elegido para recibir la revelación del Apocalipsis. Ambos sucesos implican una preservación divina en medio de circunstancias aparentemente imposibles. El milagro del aceite hirviendo fue una demostración visible y pública del poder de Dios para preservar a sus fieles en medio de las llamas de la persecución. El Apocalipsis, por su parte, ofrece una visión cósmica y eterna de esa misma preservación, mostrando cómo, a pesar del aparente triunfo temporal de las fuerzas del mal, Dios finalmente protege y reivindica a su pueblo. En la visión apocalíptica, Juan presencia multitudes de mártires que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Su propia experiencia milagrosa de preservación en medio de la tortura proporcionó una base experimental para comprender y transmitir esta visión de la victoria final de los santos. El lenguaje del Apocalipsis emplea con frecuencia imágenes de fuego, hornos ardientes, lagos de fuego y refinamiento por fuego. Para los primeros lectores, familiarizados con la experiencia de Juan en el aceite hirviendo, estas imágenes habrían resonado con un significado adicional, conectando la experiencia personal del apóstol con las realidades cósmicas que describía. En cierto modo, el milagro del aceite hirviendo puede verse como una validación física e histórica del mensaje espiritual y escatológico del Apocalipsis, de que Dios tiene el poder de preservar a sus fieles a través de las peores persecuciones y conducirlos a la victoria final. A lo largo de la historia del arte cristiano, el milagro de Juan en el aceite hirviendo ha inspirado innumerables representaciones visuales. Estas obras no solo han preservado la memoria del suceso, sino que también reflejan cómo distintas épocas interpretaron su significado. Entre las representaciones más antiguas se encuentran los frescos en las catacumbas romanas, que datan de los siglos III y IV. Estas imágenes sencillas suelen mostrar a Juan en actitud de oración dentro de un recipiente, con figuras romanas alrededor, ilustrando el milagro para cristianos que aún enfrentaban persecución. En la era medieval, el milagro aparece en varias iluminaciones de manuscritos y vitrales de catedrales. En estas obras, Juan suele representarse con un halo dorado que simboliza su santidad, mientras permanece sereno en medio de las llamas. Los verdugos romanos a menudo aparecen con expresiones de asombro o temor.
Durante el Renacimiento, artistas como Hans Baldung Grien y Albrecht Dürer crearon grabados detallados del suceso, enfatizando el contraste dramático entre la violencia de la situación y la serenidad sobrenatural del apóstol. Una de las representaciones barrocas más notables es el fresco de Domenichino en la capilla de San Giovanni in Oleo en Roma, cerca del año 1629. En esta obra vibrante se muestra a Juan elevándose del caldero con los brazos levantados en alabanza, mientras los verdugos y los espectadores reaccionan con asombro. La composición dinámica y el uso dramático de la luz y la sombra capturan con intensidad emocional el momento milagroso. Estas representaciones artísticas sirvieron no solo como decoración, sino como herramientas de enseñanza e inspiración para generaciones de cristianos, muchos de los cuales no podían leer los relatos escritos. Antes de que el milagro del aceite hirviendo fuera registrado por escritores como Tertuliano, la historia se preservó a través de la tradición oral en las comunidades cristianas primitivas. Este proceso de transmisión oral era fundamental en la iglesia de los primeros siglos. Policarpo de Esmirna, discípulo directo de Juan, a menudo compartía historias sobre el apóstol con sus propios discípulos, incluido Ireneo de Lyon. Ireneo, a su vez, menciona estas tradiciones en sus escritos, formando una cadena confiable de transmisión, de Juan a Policarpo, de Policarpo a Ireneo y de Ireneo a la posteridad. Las comunidades cristianas de Asia Menor, donde Juan sirvió tras su regreso de Patmos, conservaron recuerdos vívidos del apóstol y sus milagros. Estas historias se compartían durante las reuniones de adoración y las comidas comunitarias, reforzando la identidad y la fe de los creyentes. Cuando los peregrinos visitaban Éfeso o Roma, a menudo escuchaban relatos del milagro de testigos oculares o de sus descendientes, llevando la historia de regreso a sus propias comunidades. De esta manera, incluso antes de ser documentado formalmente, el relato del milagro del aceite hirviendo se difundió ampliamente por el mundo cristiano. La consistencia de los detalles esenciales en estos relatos, conservados de forma independiente en comunidades distantes, refuerza su credibilidad histórica. Aunque algunos elementos podrían haber sido embellecidos con el tiempo, el núcleo de la narrativa, Juan sobreviviendo milagrosamente a la inmersión en aceite hirviendo, se mantuvo notablemente estable a lo largo de los siglos. El hecho de que el milagro involucrara específicamente aceite y no otra sustancia, conlleva importantes significados simbólicos en la tradición cristiana. El aceite ocupa un lugar especial en las Escrituras y en la práctica cristiana primitiva. En la Biblia, el aceite simboliza la consagración y el Espíritu Santo. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para significar su dedicación a propósitos divinos. El Mesías, Cristo, significa literalmente el ungido. Juan, al haber sobrevivido al aceite que debía destruirlo, emergió simbólicamente como alguien profundamente ungido por el Espíritu. Lo que debía ser un instrumento de muerte se convirtió, metafóricamente, en una señal de su consagración especial. En la práctica cristiana primitiva, el aceite se usaba en el bautismo y en la sanidad de los enfermos. La experiencia de Juan en el caldero puede verse como una forma de bautismo de fuego, del cual emergió purificado y fortalecido para su misión final. Los padres de la Iglesia reflexionaron posteriormente sobre el simbolismo del milagro. Gregorio Nacianceno señaló que, así como el aceite común flota sobre el agua y no se mezcla con ella, Juan permaneció por encima del sufrimiento terrenal, sin ser afectado por él, gracias a su comunión con lo divino. San Agustín comparó el milagro con la forma en que el aceite de la unción espiritual protege al creyente contra el fuego de las tribulaciones. Lo que se suponía que fuera un instrumento de tortura se convirtió en una poderosa metáfora de la protección divina. Hoy, los visitantes en Roma pueden ver la pequeña y encantadora capilla de San Giovanni in Oleo, San Juan en aceite, ubicada cerca de la Puerta Latina en el sureste de la ciudad. La estructura actual,
rediseñada por el arquitecto Antonio da Sangallo en el siglo XVI y luego modificada por Borromini, marca el lugar tradicional del milagro. La capilla es un edificio octogonal de ladrillos rojos, cubierto por una cúpula elegante. En su interior, frescos ilustran la historia de Juan, incluido el milagro del aceite hirviendo representado dramáticamente por Lázaro Baldi. Aunque pequeña y a menudo ignorada en los itinerarios turísticos convencionales, la capilla atrae a peregrinos cristianos interesados en conectarse físicamente con este episodio extraordinario de la historia de la Iglesia primitiva. Excavaciones arqueológicas en el área han revelado estructuras romanas consistentes con el período de Domiciano, aunque no se ha descubierto evidencia concluyente del suceso milagroso en sí, lo cual era de esperarse, dada la naturaleza del acontecimiento. Durante siglos, se guardó en el altar de la capilla una pequeña ampolla de aceite, supuestamente conteniendo una porción del aceite milagroso. Aunque no puede verificarse la autenticidad de esta reliquia, representaba la conexión tangible que generaciones de cristianos buscaban con eventos fundamentales de su fe. La supervivencia de esta capilla a lo largo de los siglos, a pesar de guerras, invasiones y el colapso de estructuras mucho más grandes a su alrededor, parece apropiada para un lugar que conmemora la supervivencia milagrosa del último apóstol. Los relatos históricos sugieren que después de sobrevivir al aceite hirviendo y regresar del destierro en Patmos, Juan vivió sus años finales en Éfeso, el centro urbano más importante de la provincia romana de Asia. En Éfeso, Juan sirvió como patriarca espiritual para las iglesias de la región. Las tradiciones conservadas por Eusebio y otros historiadores primitivos describen al anciano apóstol viajando a comunidades cercanas cuando su salud se lo permitía, fortaleciendo a los creyentes y ordenando líderes para nuevas congregaciones. Uno de los relatos más conmovedores de este período, conservado por Clemente de Alejandría y después por Eusebio, describe a Juan persiguiendo a un joven discípulo que se había desviado hacia una vida delictiva. A pesar de su avanzada edad, Juan siguió al joven bandido hasta su escondite en las montañas y mediante un amor persistente lo recondujo a la fe. Fue durante estos años que Juan probablemente completó sus escritos finales, el cuarto Evangelio y sus 3 epístolas, mientras que el Apocalipsis, escrito en Patmos, se centraba en visiones cósmicas del futuro. Sus escritos posteriores destacaban el amor como el centro de la vida cristiana. Su Evangelio, notablemente diferente de los 3 sinópticos, revela una profunda comprensión teológica de la identidad de Cristo, forjada a lo largo de décadas de reflexión sobre lo que había presenciado. Sus epístolas repiten constantemente el tema del amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. La tradición cristiana primitiva afirma que Juan murió pacíficamente en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo, rodeado de discípulos devotos. Fue el único de los 12 apóstoles originales que no sufrió una muerte violenta. Su supervivencia milagrosa al aceite hirviendo no solo prolongó su vida, sino que lo transformó en un símbolo vivo de la protección divina prometida a los fieles. La iglesia en Éfeso posteriormente construyó una basílica sobre su tumba, que se convirtió en un importante lugar de peregrinación en los primeros siglos cristianos. Se decía que un fino polvo, llamado maná, emanaba anualmente de su sepulcro, otro milagro atribuido al apóstol incluso después de su muerte. El legado de Juan, el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena, que permaneció al pie de la cruz, que sobrevivió al aceite hirviendo y que recibió la visión apocalíptica, continúa inspirando a los creyentes en todo el mundo hasta el día de hoy. Su extraordinario viaje, desde joven pescador galileo hasta venerable padre de la Iglesia, ejemplifica la promesa divina de que el amor es más fuerte que el odio, la vida más poderosa que la muerte y la fe capaz de superar incluso el aceite hirviendo.